los boleros de Vicentino Valdés, pero sobre todo con los meneos impúdicos de la charanga habanera. Por eso ha entrevistado a Eddie Manieri, a Mara Fondo, a Rubén Blades, así como a Alexander Abreu, longitud de Amalimbre. Considera que su oído musical no es fundamentalista, más bien abriga a diversos géneros de la música popular bailable. Su falta de destreza en el piano empujó al periodismo, donde intenta impregnarle un ritmo cadencioso a sus escritos. Con ustedes, las palabras de Renzo Gómez Vega. Bueno, muchas gracias. Espero poder despertar a todos y no ser un somnífero. Agradezco esta oportunidad porque me permite reencontrarme con bastantes amigos, quienes en algún momento hemos coincidido en alguna sazoteca, en algún bar, en algún conversatorio, en alguna esquina. En su exposición, Roberto Villalta decía pues que los maestros de la salsa habían dejado la valla muy alta, ¿no? Esa era una de las grandes complicaciones. Y yo creo que todos los maestros que se han mirado han dejado la valla altísima, ¿no? Dos maestros a quienes yo admiro, a quienes he seguido su trabajo, y de alguna manera, a mi estilo, he tratado de continuar con ese trabajo que ellos llevan haciendo desde hace muchas décadas, ¿no? Mi exposición no va a ser histórica, sino va a ser un testimonio muy personal de lo que yo creo que es la timba, de lo que creo que ha generado su estancamiento, pero al mismo tiempo su poco entendimiento y que ha limitado durante mucho tiempo pues que pueda gozar de ese reconocimiento que varios de sus músicos merecen, ¿no? Yo nací en el 88, año en el que se creó NG La Banda, ¿no? Cuando un flautista de Santa Clara llamado José Luis, al que apodaron el Tosco, pero que tenía un apellido muy amable porque era Cortés, fundó NG La Banda después de haber pasado por Bam Bam, después de haber pasado por Ilaquere, y pues con todas esas influencias puso su impronta. En el 88 también nació la charanga habanera, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo me resistía a decir que era timbero. No sabía si era timbero o era salsero. Pero creo yo que más allá de los gustos, ¿no? Porque evidentemente yo he crecido en una familia muy musical y he escuchado pues todos los géneros que ya se han comentado aquí, pues hay una música que es de nuestra época, que es la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo nací en la década, a finales de los 80, en la década que si bien había antecedentes, pues explotó y terminó de moldearse este género, este movimiento, ¿no? En condiciones, como ya ha comentado Daniel, pues complejas, ¿no? En medio de una crisis, tras la caída del desmembramiento de la Unión Soviética, y al mismo tiempo en una época, bueno, en que la salsa clásica, la salsa dura, pues ya había decaído, pues ya el merengue, pues había ganado mucha aceptación, y en pleno auge de la salsa romántica, ¿no? Que los salseros clásicos, pues siempre reniegan, pero que nunca pueden ser indiferentes, ¿no? Y que es la salsa que sigue sonando cuando uno se sube a un bus o cuando uno enciende la radio, ¿no? Entonces, una de mis reflexiones es que evidentemente uno atesora la música con la que ha crecido,
escuchó en la casa de sus abuelos, con la música que compartió con sus primos en las primeras borracheras, en los primeros quinceañeros. Entonces, ahí hay un punto de partida, porque claro, la timba, digamos como tal, pues podría decirse que tiene 35 años tranquilamente, o un poco más, ¿no? Pero se sigue sin entender del todo qué es la timba, ¿no? A mí me gusta hacer esta broma con mis amigos, y a veces pienso que es como la gente como los peruanos, que nos encanta el chifa, vamos al chifa, y todavía hay quienes preguntan cuál es la diferencia entre el chifa bucay y el tipacay, ¿no? Algo tan sencillo, y creo que tiene que ver porque además de este periodo de crisis en el que se gestó, en la que no hubo muy poca difusión de esta música, pues después sus mismos exponentes, cuando salieron al mundo, cuando viajaron, cuando tuvieron contacto con la prensa, pues también eran de alguna manera un poco capaces para definirla, y al mismo tiempo tuvieron que adoptar el nombre salsa en sus apodos o en sus festivales, ¿no? Isaac Delgado es el chévere de la salsa, ¿no? Manolín es el médico de la salsa. Y el festival, bueno, que hace por ejemplo Michael Blanco, este tecladista, este director de la salsa mayor, que la hace en La Habana todos los años, desde el 2016, que tuve la oportunidad de ir al primer festival, y después al cuarto, me parece, se llama el Festival de la Salsa, no es el Festival de la Timba, ¿no? Entonces ahí partimos de algo. Si no se llama las cosas por su nombre, pues evidentemente eso tiene un impacto en su entendimiento, en su difusión, y la conocemos como salsa cubana, ¿no? Entonces, claro, después cuando evidentemente alguien que ha crecido con Chamaco Ramírez, alguien que ha crecido con la típica 73, con Orquesta Libre, etcétera, 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 escucha esto, pues claro, arruga la nariz y dice, esto no es salsa. Pero claro que no es salsa. He ahí el primer problema, la comparación. Es otra cosa. Es otra cosa. Es como si comparáramos un ceviche, bueno, aquí estamos en el Callao, como si comparáramos un ceviche con un tiradín. No son lo mismo, son parecidos, son similares, tienen alguna influencia, pero no son exactamente lo mismo. Entonces creo que ahí viene uno de los primeros problemas para entender esta música. Y bueno, yo decía, claro, esta es la música de mi época, ¿no? Entonces, instintivamente, yo no me daba cuenta que cuando bailaba yo movía los hombros, como movía los hombros de Michel Massa, ¿no? Ese incorregible, ese Puquín Flores de la timba, ¿no? Les voy a leer algunos apuntes que tengo aquí, apuntes dispersos, ¿no? Creo que la timba es un género de nicho, ¿no? Es de alguna manera como es el metal y el rock, de alguna manera, ¿no? El rock es la salsa, realmente. Y siento que la timba llegó tarde a la fiesta, ¿no? Llegó cuando ya los reflectores se habían ido, y claro, pasa algo bien anecdótico, ¿no? Si uno escucha las canciones de timba en los últimos 15 años, pues al final de las canciones son agradecimientos a todos los DJs, ¿no? Están desplegados por el mundo, muchos por Europa, algunos por esta parte de Sudamérica, porque sin los DJs, esta música, fusión, pues de alguna manera estaría extinguida. Debo reconocer
una música que el cubano se ha esforzado por dotarla de vitalidad. Si bien cuando uno habla de timba, pues piensa en, bueno, ya hemos hablado con el UFG, etcétera, Manolín, o orquestas que ya existían, que ya tenían un sonido, pero que también empezaron a hacer timba, como es los Bambán, como es la Rebé, como es Pachito Alonso y Kini, pues son orquestas, o mejor dicho, un sonido, pues todavía no digerido, ¿no? Bueno, hace un momento Agustín habló del reparto, ¿no? Que es lo que ahora se escucha, que es el reggaetón cubano, ¿no? Que en algún inicio se le decía cubatón, pero como no pegó, con el tiempo se le puso reparto. Y esa sí que ha gustado y que se baila, sobre todo aquí. Pero cuando uno escucha los timberos reniegan del reparto. Y a veces me parece ver ahí algunos salseros que niegan de la timba, ¿no? Entonces todo es como una sucesión cuando la música es buena o mala, ¿no? Hay desde luego muy mala timba, pero grandes aportes de esta música que es más eléctrica, que es más, incluso diría, libre, que es más violenta también. Pero claro, ahí también hay una crítica. En la timba hay mucho protagonismo en los coros y no todos lo hacen bien, ¿no? Esa fortaleza es al mismo tiempo su debilidad. Ayer justo nada más un cubano que sigo, Charlie Ferrer, subió a sus redes una improvisación de El Lele, ¿no? Que es uno de los vocalistas de Bambán. Su padre fue el cantante de Bambán, ¿no? Él heredó ese puesto. Claro, y el Lele puede ser, digamos, nos puede gustar su tonalidad de voz, pero en 7 minutos no encontró el camino en una improvisación, ¿no? Entonces, yo creo que la timba corre muchos riesgos, ¿no? Una canción puede tener 3 o 4 coros, ¿no? Que da paso también a la improvisación del cantante, pero nuevamente, no todos tienen ese ingenio, o no todos también están en una buena tarde, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, quería mencionarles rápidamente que la primera pues, orquesta de timba, ¿no? Se considera a los cubanos que llegaron a mediados del 97, llamados Son Café, ¿no? Que después terminaron convirtiéndose en los conquistadores de la salsa. Nuevamente, ¿no? Eran timberos, pero eran los conquistadores de la salsa. Porque de otra manera, pues no tendría menos cabida, ¿no? Eso ya es algo publicitario, desde luego. Quiero mencionar allí a músicos que todavía se mantienen vigentes, como Robert Armas, ¿no? O alguno que ya no está con nosotros, como el vocalista Luisito Padrón, ¿no? Bueno, ¿por qué me gusta la timba? ¿No? Escribí algo de eso. Y yo creo que tiene que ver mucho con el misticismo, porque más allá de los patrones rítmicos, pues como otros géneros cubanos de décadas atrás, pues le cantan a sus orillas, ¿no? Tienen una alta influencia
porque hay quienes reniegan de que sienten que es un ritual abacuado, ¿no? Y yo aquí quisiera hacer una comparación con la literatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un escritor que la mayoría de peruanos queremos, leemos en el colegio, cultivamos, es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El cuentista. ¿Y por qué Ribeiro sigue siendo leído y por qué ha calado tanto? Porque es de fácil lectura, porque no tiene tantos adornos, porque no es tan sofisticado, porque busca más el fondo, ¿no? Por ejemplo, Cabrera Infante, por ejemplo, Alejo Carpentier, que lo han nombrado aquí, ¿no? Que pareciera que hicieran amares con las letras, ¿no? Requiere una lectura muy atenta, a veces una lectura cultivada. Un amigo nuestro que está bailando otras rumbas en el Paraíso, en el Jauregui, tenía esa escuela, ¿no? Esa escuela, él decía barrioca, ¿no? De barrio y de barroco. Y yo creo que ese tema religioso, las jergas, también han impedido que la timba incursione en otros espacios. Porque, digamos, hay mucha gente que no lo entiende simplemente. Rigoberto mencionaba de que hay un antes y un después de la salsa con Rubén Blades, ¿no? Que la salsa llegó a las élites por Rubén Blades, era salsa con otro vuelo, un vuelo literario, es un cronista, y yo creo que a la timba le ha faltado eso, le ha faltado un Rubén Blades. Desde luego tenía grandes compositores, grandes arreglistas, Formel, Juan Manuel Ceruto, César Pedroso, Pupi, etc. Pero de alguna manera Alexander Abreu está haciendo esta música más masiva después de 35 años, que uno la puede escuchar en una fiesta en Barranco, en Miraflores, en San Isidro, ¿no? Donde difícilmente ahí pueda sonar, no sé, el hijo de Teresa y la Llegada, o pueda sonar el niño Frías, el niño de la verdad. Es mucho más complejo, ¿no? El asunto. Hay una frase de una canción de Pupi, Los que son, que canta Norisley Valladares, el Noro, que les recomiendo mucho, bueno, vive normalmente en Perú, que él canta, ¿no? Cuando integraba esta orquesta de Pupi hace muchos años, ¿no? Hay una pila de cantantes que tienen un talento enorme, cantan en orquestas de primer nivel y la gente no se sabe de su nombre. Eso suele pasar con las orquestas de timba. Es muy común. El año pasado murió Tirso Duarte, ¿no? Que, bueno, con todo lo que ha hecho de música, pues era ignorado por muchos colombianos, ¿no? A pesar de que tenía 15 años viviendo en Colombia. Y entonces, pues nuevamente, ¿no? Ha sido una música que ha accedido, salvo excepciones, a cuentagotas, a los grandes medios, ¿no? Más allá de algunos esfuerzos individuales, de algunos movimientos, de alguno que otro canal que le dio algún espacio, ¿no? Y bueno, para redondear esto, ¿cuáles son las acepciones de la timba, ¿no? ¿O qué
dicen que la barra, o mejor dicho, el envoltorio donde venía la guayaba, se le decía timba, ¿no? Que era de lata. Y por eso existe pues, una comida muy popular que es el pan con timba, ¿no? Que es el pan con queso y guayaba. Es también un barrio cerca de la Plaza de la Revolución, La Habana. Y también es este encuentro entre los rumberos, ¿no? Cuando decían vamos para la timba, se formó el timbón, se formó la timba, ¿no? Finalmente, pues quiero recomendarles, ya que todos en mayor o menor medida pues, revisamos las redes, pues quiero recomendarles a una profesora de baile que es griega, pero vive en Sevilla, que está traduciendo un poco pues, a esta música, te explica las divinidades yorubas, que se llama Nati Georgiades, ¿no? Nati Georgiades, pues si quieren saber o entender un poco más de esta música, diría yo hasta ahora incomprendida, pues los aliento a revisarla. Así que bueno, con eso termino.